Amigos televidentes, gracias por permitirnos seguir en sintonía con ustedes y estar a través de esta cámara. Para nosotros es, como habíamos anunciado antes de la pausa, un verdadero honor y un privilegio tener al profesor, al doctor Sócrates Mañón. Creo que no necesita más que presentación, doctor. Amigo suyo. Doctor Mañón, vamos a entrar en materia. Mañana es el Día Mundial de la Diabetes y yo sé que usted ha sido un abanderado durante mucho tiempo, mucha generación de nosotros estudiantes, nos hemos formado a través de usted por su conocimiento. Cuéntenos, doctor, ¿qué es la diabetes? Primeramente hay que decir que la diabetes es un flagelo mundial, en términos generales, un flagelo mundial. En este momento hay aproximadamente 346 millones de diabéticos en el mundo y se espera que para el 2030 tengamos 366 millones. O sea que va a haber un crecimiento de casi de un 30% en esa cifra. Eso es lo que se espera, de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional de Diabetes. Ese flagelo se caracteriza por una alteración global del organismo. La gente lo interpreta generalmente como una alteración del azúcar. De hecho, la gente identifica la diabetes como el azúcar. Yo tengo azúcar, tú tienes azúcar y es diabetes. Y digo una alteración del organismo entero porque se altera el azúcar del cuerpo humano. Todos tenemos azúcar en el cuerpo humano, es bueno decirlo, pero se altera el funcionamiento del azúcar en el cuerpo humano por alteraciones en el funcionamiento de la insulina en nuestro organismo, que a propósito es la única de las hormonas que produce el cuerpo humano, la única que baja el azúcar. Entonces, esa alteración en el metabolismo del azúcar, en todos los pacientes que tienen diabetes, ese metabolismo altera al mismo tiempo el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las vitaminas. O sea, es una alteración global del cuerpo humano y de esa misma manera debemos tratarlo. ¿Por qué digo que de esa misma manera debemos tratarlo? Porque hay personas que se circunscriben a saber que tienen el azúcar normal, o sea, en límites normales. Pero tener el azúcar normal no solo es el tratamiento de la diabetes, porque precisamente una persona tiene diabetes y le sube el azúcar hoy, y en la especialidad suya, doctor, sufren sus ojos, sí, los humores que tienen los ojos. Y esa alteración del ojo puede persistir durante días, como usted muy bien dijo en el programa hace un momento, durante días y a veces por tiempos más largos. Y las complicaciones de las que hablaremos lógicamente dentro de un momentito están relacionadas con ese descontrol. Actualmente hay un tema muy interesante sobre el tapete médico internacional y es la relación que hay en los ojos y en otros órganos del cuerpo, el sub y baja en los niveles de la glicemia. Individuos que amanecen con un nivel de glicemia por la mañana y por la noche tienen otro. Como no se chequea todo el mundo, no se chequea la glicemia la cantidad de veces que debería hacerlo, pasa desapercibido, al día siguiente amanece por la mañana con ella normal y eso es un engaño del cuerpo frente al paciente. Doctor, ¿cuántas veces debe un paciente que está padeciendo ya de trastorno de los azúcares medirse en sangre periférica? Sí, yo diría que lo ideal es que se mida en ayunas, después, 2 horas después de haber comenzado a comer y 2 horas después de haber comenzado a cenar. ¿Por qué puntualizo después de haber comenzado a comer? Lo puntualizo porque generalmente les dicen, mídete el azúcar después de comida, pero después de comida eso es muy vago. Hay personas que duran comiendo 10 o 15 minutos, pero hay personas que duran 1 hora comiendo, hablando, comiendo, bebiendo. Y a la hora de evaluarse los niveles de glicemia, ese nivel ¿a qué corresponde? ¿Al comienzo de la comida o al final? Entonces, es bueno medírsela después que una persona comienza a comer, 2 horas después que ya la digestión se ha hecho, los azúcares que están contenidos en la alimentación ya se han absorbido, ya han pasado a la sangre
y entonces da una cifra fehaciente, una cifra real de lo que el paciente tiene. Digo los azúcares porque para que el pueblo tenga claro esto, el azúcar no es solamente lo que uno echa al café, a la leche, al jugo para endulzarlo. Hay azúcar en el pan, azúcar en el arroz, en la galleta, en la fruta, en la leche. Hay azúcar. Los carbohidratos o azúcares, que es la misma cosa, son los alimentos más frecuentes en la alimentación y los más utilizados en el mundo. Claro. Doctor, algo que es muy común, y eso se lo digo por experiencia en mi familia, el paciente diabético generalmente, o generalmente no, siempre se le pone una dieta específica, muchas veces rigurosa, dependiendo del comportamiento de sus azúcares, pero hay una tendencia que cuando usted está a dieta come frutas. Esa es una pregunta muy buena. Y en las noches, se lo digo y en mi casa saben de lo que estoy hablando, 2 mangos, un pedazo de cualquier fruta, ¿esto hace bien o es peor esas dietas a frutas en los pacientes diabéticos? Eso es malo, eso es malo. Los pacientes pueden comer fruta, pero tienen que comerla con medida. Lo lógico es que una persona coma fruta 3 veces al día. Una naranja en la mañana, o un guineo, o un pedazo de piña, o un pedazo de lechosa, o un pedazo de melón, al mediodía y en la noche. Eso no es problema. Porque el azúcar tiene una característica, las frutas tienen una característica. Las frutas son ricas en fructosa. El organismo no funciona con fructosa, el organismo funciona con glucosa. Pero tiene mecanismos, si uno le da mucha fructosa, el organismo nuestro tiene la facilidad para transformarla en glucosa y entonces utilizarla. Mientras más fructosa le demos, más glucosa va a él a producir, el organismo nuestro. Es como que usted le dé mucho menudo y usted lo que necesita son papeletas. Bueno, mientras más menudo usted le da, más papeletas usted consigue a la hora de hacer el cambio. Así mismo es. Okay. Doctor, cuando una persona es ya estudiada para descartar diabetes, ¿cuáles son las pruebas básicas o cuáles son las indicaciones para hacer esas pruebas que se les deben de realizar al paciente? Perfecto. Buena pregunta. Yo acabo de decir hace un momentito que la diabetes es una alteración orgánica que hace daño a todo el organismo, valga la redundancia. En ese orden de ideas, nosotros tenemos órganos que son particularmente vulnerables a la diabetes. Ojos. El 50% aproximadamente de los diabéticos, de los ciegos del mundo, son debido a la diabetes. El ojo es importantísimo evaluarlo desde el primer momento. Es más, muy frecuentemente son los oftalmólogos quienes hacen el diagnóstico de diabetes por las alteraciones iniciales o ya pronunciadas que algunos presentan antes de hacerle el diagnóstico bioquímico al paciente. El oftalmólogo hace el diagnóstico y lo manda al endocrinólogo, quien agradece eso, lógicamente, es que nos lo manden. Y el oftalmólogo va a trabajar junto con el endocrinólogo o el endocrinólogo junto con el oftalmólogo para manejar las alteraciones de los ojos. Otro órgano vital es el corazón. El corazón. Las personas que tienen diabetes tienen 2 o 3 veces más posibilidades de morir de afecciones cardiovasculares que las personas que no tienen diabetes. Otro órgano importantísimo es los riñones. Sí. La insuficiencia renal terminal es frecuentísima. Yo creo que la diabetes es el ofertante número 1 para la diálisis. Y los pies. Señores, los pies la gente lo evita. ¿Usted sabía, doctor, que solo el 13% de los médicos se le examinan los pies a las personas con diabetes o a las personas en general? Claro. A la gente no le gusta ponerle la mano a los pies ajenos. Eso es clásico. Entonces, las personas con problemas con diabetes, cuando vayan a consultar al médico diabetólogo, endocrinólogo, quítense los zapatos delante de él para que el médico se vea en la obligación de evaluarle el pie. Las amputaciones por motivo de la diabetes son
posiblemente el 50% de las amputaciones no traumáticas. O sea, una persona sufre un trauma y pierde un miembro inferior, no, pero por diabetes son frecuentísimas las amputaciones. Y en este momento, esto sí quiero que se quede en los oídos de todas las personas que están viendo este programa, en este momento es mandatorio que el médico que atiende personas con diabetes le haga especialmente le dedique su atención, porque se puede evitar el 50% de las amputaciones y el 80% de las úlceras de los pies se pueden evitar con un manejo adecuado de la diabetes y de las eventuales alteraciones de los pies. Y eso ya está demostrado en Manchester University. Fue demostrado esto, un médico que dedicó un tiempo prudente para hacer un estudio largo y mostró con esta sencilla, digamos, indicación de que la persona se quite los zapatos al entrar a la consulta del diabetólogo para que obligara al médico a que viera ese paciente. Y lógicamente que lo viera y lo estudiara, lo examinara bien. Okay. Doctor Mañón, dos extremos en los pacientes diabéticos, la infancia y la mujer embarazada. ¿Cómo se maneja el niño? ¿Cómo abordamos a los padres? ¿Cómo se debe de educar ese niño que debutó con diabetes a temprana edad para que logre tener una calidad de vida mejor en nuestro país? ¿Cuál es la situación de nosotros? Por suerte tenemos excelentes endocrinólogos pediatras en República Dominicana, muy buenos, los que conozco son muy buenos. Y es una lástima que todos los niños con diabetes no estén en manos de especialistas de este tipo. ¿Por qué digo que es una lástima? Porque los diabéticos, las personas con diabetes en términos globales, aunque usted no lo crea, doctor, no están siendo manejados por personas, por diabetólogos y endocrinólogos. Porque en este país tenemos la costumbre de que cualquier persona se cree que tiene la suficiente condición para manejar a una persona con diabetes. Y yo diría que por las afecciones crónicas en República Dominicana, las maneja cualquiera. Yo tengo pacientes que han ido donde un ginecólogo y tiene diabetes, por ejemplo, el ginecólogo le dice una pastilla, yo estoy tomando tal cosa. ¿Por qué no toma esto? No, señor, ve que lo evalúe una persona que sabe de eso. U otra especialidad. De la misma manera que cuando usted tiene una paja en un ojo, no viene uno. Te dice, no, dame ir donde uno que sepa de eso. Porque los ojos son sumamente delicados. Yo no me atrevería a indicarle nada a una gente para los ojos. Entonces, ¿por qué si los ojos son tan delicados, una persona con diabetes no es mandada de primera intención donde una gente que sepa algo de ese manejo? Claro. Entonces, yo creo que tenemos que insistir que haya un respeto al área profesional. De la misma manera que uno respeta, todo el que tiene un dolor en el pecho, coge para el cardiólogo. Claro. Pues una persona con diabetes acepta que cualquiera le dé una pastillita que está al lado. Y se debe, yo creo, a que como la diabetes no se cura, la persona piensa que lo que no se cura, bueno, no debe ser tratada de manera especial. Pero precisamente entre el 80 y el 82% de las enfermedades que todos los médicos del mundo consultan al día son enfermedades que no se curan, sí, sino que se mejoran, se controlan, pero no se curan completamente. Doctor, vamos a una pausa y vamos a poner el tema de la diabetes en el embarazo. Amigos televidentes, no se muevan de sus asientos. Importantes informaciones estamos obteniendo de todo un doctor queridísimo por todos los dominicanos, el doctor Sócrates Mañón. Vamos a una pausa y en un parpadeo retornamos con ustedes.